Hola, queridas amigas, queridos amigos, un abrazo súper grande. Les habla Edgardo Fogel y estamos iniciando muy felices una nueva edición de Conversando en Positivo aquí en MCA Canal. Como siempre, deseando que estén muy bien en todo este periodo, en toda esta transformación que estamos viviendo. Un agradecimiento también a todas las amigas de Chile, de España, de Argentina, que envían tantos comentarios, observaciones a los distintos programas. La verdad es que nos alegramos mucho, me alegro mucho cuando llegan todos estos comentarios y saber que esta información de seguridad está llegando. Les recuerdo que las conferencias de MCA Festival se están subiendo todas al canal YouTube, MCA Canal, así que ya las pueden ver abiertamente, libremente. Las distintas conferencias, son más de 100 conferencias que se entregaron en nuestro séptimo festival, MCA Festival. Y bueno, hoy estamos viajando súper lejos, estamos viajando a Japón. ¿Qué les parece? Vamos a ir a Japón. Vamos a conversar sobre un ser humano, un gran maestro que es Carl Jung, que entregó muchísima información, fue un gran inspirador hasta el día de hoy, eh, de muchas personas y de muchos conceptos y contenidos. Y estamos también con un gran psicólogo, ustedes lo ven, él es Álvaro Carrasco, es chileno, que vive en Japón. Durante 30 años ha estudiado las ideas de Carl Jung y otros autores junguianos. Es psicólogo con un doctorado en psicoterapia. Trabaja ayudando a las personas a vivir su vida de una forma más saludable y creativa. Él es fotógrafo, investigador, profesor y desde el año 2017 vive en Japón. Atiende de forma presencial a pacientes de habla hispana en el área, en un área, él nos va a explicar dónde está viviendo y atiende a distancia a personas de distintos países. Bueno, y Carl Jung, él, para los que no lo conocen o los que lo conocen un poco, él nació el año 1875 al 1961, suizo, es reconocido por su profunda exploración en la psique humana y sus contribuciones a la psicología. Psiquiatra, psicólogo, ensayista, se interesó por la antropología también, el arte, la mitología, la religión y la filosofía. Fue colaborador en su tiempo de Freud en los inicios del psicoanálisis y considerada una de las figuras más importantes en la historia de la psicología. Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a Conversando en Positivo. No, muchas gracias a ti por por la invitación y a tu canal que tiene tantas ideas interesantes y constructivas. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, qué interesante encontrarse con personas como tú que profundizan en Carl Jung. Quizás podríamos partir en lo básico, quizás para las personas que aún no han profundizado. ¿Cuál es la importancia y qué es lo que empezó a desarrollar Carl Jung que hasta el día de hoy tiene un nivel de prioridad en la psicología, psiquiatría y en general también en la espiritualidad? Claro, bueno, lo primero quizás antecede a Jung, ¿no? Porque Jung fue por algunos años colaborador con Freud. Y Freud fue ese gran investigador de la mente humana que descubrió el inconsciente y cómo funciona, algunos mecanismos básicos de su funcionamiento. Jung trabajó con él durante 7 años muy cercanamente, tuvieron una amistad, luego terminaron esa amistad y él siguió profundizando a partir de la idea del inconsciente y expandiendo la idea, ¿no? Esa quizás fue una de las razones por las cuales ellos se distanciaron, porque el aporte de Jung era el entendimiento de la psique en un sentido más prospectivo y más que incluyera dimensiones de la experiencia humana que para la perspectiva de Jung, Freud las planteaba reduccionistamente, ¿no? Como el aspecto espiritual de la vida, ¿no? Entonces, y además en su exploración del inconsciente, aparte de reconocer y de incluir hasta cierto punto
los descubrimientos de Freud en el sentido del inconsciente personal, él empieza a descubrir un inconsciente colectivo, la psique objetiva, que también se le llama, ¿no? Que es estos elementos que compartimos con toda la humanidad a través de todos los tiempos. Y eso dio pie para entender mucha, desde un punto de vista psicológico, mucho de la actividad del ser humano, ¿no? Y de los problemas que enfrenta y también de las posibilidades y el potencial de desarrollo, ¿no? Eso sería, en términos muy rápidos, lo que Correcto. el gran aporte de Jung, ¿no? Bueno, tal como tú planteas, después vamos a entrar en profundidad en algunos aspectos que tú estás planteando, pero sacando de tu misma información, Jung reconoce la existencia de capas de la psique que van más allá de la conciencia, explicando parte importante de nuestras vidas por lo que se gesta en el inconsciente personal y colectivo. Tú recién hablaste del inconsciente colectivo. Hoy se habla cada vez más del inconsciente colectivo, cómo nos influye, cómo influye en nuestra vida. ¿Podrías profundizar un poco más qué significa ese inconsciente colectivo y por qué nos afecta tanto? Claro. eh, Primero, muchas veces cuando se habla del inconsciente colectivo se entiende mal, ¿no? Se entiende no correctamente. Y quizás uno de los errores es pensar que la psique, que el inconsciente colectivo es un lugar en la psique, ¿no? Pero en realidad cuando hablamos de inconsciente colectivo, de inconsciente, de arquetipos, todo esto son modelos, conceptos para referirnos a lo que básicamente es la psique. La psique es un proceso dinámico. Entonces, nosotros usamos estos elementos para tratar de entenderlo, para poderlo utilizar prácticamente y como categoría de entendimiento e interpretación. Pero básicamente el inconsciente colectivo lo que es aquella capa de la psique, ¿no? Del ser humano, de, del alma del ser humano, que tiene, em, que es común a toda la humanidad. Y es más todavía interesante, más que común con toda la humanidad. De algún modo misterioso, participa con toda la dinámica y los patrones de formación del universo. Eso es bien interesante, ¿no? Los arquetipos, que son los patrones que habitan el inconsciente colectivo, podríamos decir, son dinamismos de organización, ¿no? Que transitan o que cruzan más bien toda la realidad, desde la realidad material hasta la realidad psíquica, pasando por nuestro cuerpo también, ¿no? Entonces, eso podría ser una definición del inconsciente colectivo. ¿Y eh, como para ir aclarando ciertos conceptos, qué se puede entender para el neófito cuando tú hablas de psique, por ejemplo, y hablas de alma? Yo ya quizás me podría empezar a confundir aquí qué llamas alma y qué le llamas psique. Claro. Bueno, la psicología es el estudio del alma, ¿no? En su origen etimológico, ¿no? Entonces, en ese sentido es que lo estoy ocupando, ¿no? El estudio de los aspectos anímicos del ser humano, ¿no? Los aspectos re- eh, psicológicos, los aspectos emocionales, los aspectos espirituales y también conductuales, ¿no? Todo eso, y sociales, por supuesto, también. Todo eso tiene, conforman de algún modo lo que entendemos por psique, ¿no? Eh, es un modelo más estructural, digamos, de Jung, tenemos la conciencia, que es este plano en el que estamos actualmente, y el centro de la conciencia es el yo o el ego, ¿no? Como en la estructura central de la conciencia. Luego tenemos una capa que es el inconsciente personal, ¿no? Y ahí hay un umbral que está de repente controlado digamos, por ciertos mecanismos que regulan esa interacción entre el inconsciente personal y el yo. En el inconsciente personal tenemos los complejos, ¿no? Tenemos los complejos
que es otro concepto junguiano formulado por Jung. Luego, más abajo, tenemos el inconsciente colectivo con sus arquetipos, que a su vez son los que dan origen a los complejos. Los complejos a su vez están relacionados también con el yo, ¿no? Algunos se plantea y se entiende que el yo también es un complejo, ¿no? Pero, y finalmente, estos arquetipos que están ahí parecen tener un cierto, parecen girar en torno a un centro, ¿no? Y este Jung le llama el arquetipo del self, del sí mismo. Entonces este es el arquetipo central, que es el centro de toda de toda la personalidad, de toda la psique. No es el ego es un pequeño átomo y lo que rige, lo que domina es este arquetipo central del sí mismo. Pero el arquetipo central es el centro y es la periferia, ¿no? Es como el mandala que tú tienes ahí atrás. Entonces, eso es más o menos lo que podemos entender esquemáticamente como psique. Y claro, después podemos complejizarlo Sí, claro. entendiendo cada uno de estos conceptos, pero en términos generales es el modelo junguiano. ¿Mm? Y, bueno, se habla que, ¿no es cierto?, que tú ya lo dijiste algo que es una psicología como dinámica y profunda. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué es dinámica y profunda? Fíjate que justo antes que empezara estaba pensando eso de dinámica, porque cuando yo estudiaba, tuvimos la suerte de tener un profesor jesuita que era un estudioso de Jung y nos habló, y él fue el que nos enseñó Jung. Y él, me acuerdo, en una prueba nos preguntó, ¿por qué psicología dinámica? ¿No? Sí. Y hace unos momentos, fíjate, a propósito de la sincronicidad. Sincronía, ¿no? Claro. Y estaba tratando de acordarme la respuesta, que por lo demás me la calificó bien, me acuerdo. Pero básicamente porque eh, es dinámica porque tenemos, digamos, como fuerzas, ¿no? Fuerzas que están actuando a través de nosotros y que están en cierta tensión y oposición, ¿no? Por una parte, si tomamos el modelo más básico de Jung, de Freud, por ejemplo, la idea de la satisfacción, ¿no? La búsqueda de satisfacción y por otra parte la realidad que nos lleva a controlar esa satisfacción. En ese es el modelo junguiano, ¿no? En el modelo más eso en el modelo freudiano. En el modelo más junguiano también tenemos estas fuerzas que son los arquetipos, que tienen que ser también reguladas por la mediación de la conciencia, porque si esto, entonces, hay una tendencia eh, de cierta sector por alguno de los junguianos, digamos, de enamorarnos con los arquetipos, ¿no? Y nos vamos en la volada arquetípica, ¿no? Y de los mitos y eso, y de los símbolos, lo cual es genial, lo cual es necesario y es fundamental, pero todo eso en relación y mediado por la acción de la conciencia en la cual estamos aquí. Entonces la conciencia también tiene un valor y ahí se produce también una cierta tensión y una relación dinámica. Y es profunda porque finalmente el inconsciente colectivo es más profundo, va más allá, es Mm, transpersonal, va más allá de lo personal, ¿no? E incluso correcto. eh, los arquetipos van más allá, como sugería en algún momento, incluso más allá de la psique misma del individuo, se extienden a la realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido yo diría que es dinámica y profunda. Tú, Álvaro, en Japón trabajas, entiendo que trabajas también tratamientos de depresión, estrés postraumático, etcétera. ¿Cómo, si esto lo llevamos a lo que estás transmitiendo ahora, cómo esto se aplica, por ejemplo, en una psicología junguiana, un tratamiento de depresión, por ejemplo? Ujú. En un tratamiento de depresión, toda la terapia, la psicoterapia de orientación junguiana, lo que busca en última instancia es poner a la persona en relación con ese centro de la personalidad que hablábamos, con el self, con el sí mismo, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Bueno, eso es
hay que explorarlo cada caso, dependiendo de lo que los sueños de las personas traigan, las fantasías, los problemas que presenten en su vida, que son indicadores también de los complejos que tiene. Y a partir de entonces de todas esas actividades, de todas esas situaciones, uno va tratando de que la persona vaya encontrando su centro, ¿no? Y que vaya relacionándose con su centro de manera más constructiva. Ahora bien, eh, eso tampoco es una cuestión en la terapia junguiana como yo la entiendo, no es una cuestión dogmática, ni es una cuestión digamos, que uno tiene que insistir, ¿no? Sino que más bien uno está abierto a esa posibilidad en la medida que el paciente se lo presente. Pero también Claro. muchas veces hay cosas mucho más prácticas y más sencillas que tratar y que también se pueden relacionar y que pueden incluir otro tipo de técnicas más concretas, más conductuales o más cognitivo-conductuales que existen en otras corrientes psicoterapéuticas. La corriente junguiana no es para nada dogmática, ¿no? Jung siempre decía, "Mm, nosotros tenemos que leer todos los libros, aprender todas las teorías y las técnicas, pero luego frente a un paciente dejarlas todas de lado y escuchar al paciente y ver cuál es la realidad y qué es lo que necesita el paciente. El paciente, la persona, el consultante es quien determina en buena parte lo que hay que hacer, no los libros, no la teoría, ¿no? Correcto. O sea, es bien integrativa también, ¿no? Como lo estás Exactamente, planteando. Mm. exactamente. Así por lo ¿Y menos lo cómo? entiendo yo. Ujú. De acuerdo. Álvaro, tú que vives en Japón y estás hablando de depresión, en Chile, bueno, los niveles de depresión cada vez son más altos. Me imagino que en Japón también son muy altos, ¿no? Sí. Por qué se está dando estos niveles de depresión tan fuertes hoy día en este proceso de transformación que estamos viviendo en la humanidad, según tu visión? Fíjate que cuando yo estaba en Chile, yo trabajaba en un grupo de investigación, digamos, a nivel de la universidad y a nivel muy alto también, a nivel internacional, de investigación en depresión. Y un argumento que se planteaba, que yo concuerdo con ello, pero creo que podemos expandirnos un poco más, es que en países como Chile, por ejemplo, em, que era una sociedad latinoamericana muy centrada en torno a la familia, a las organizaciones comunitarias, también comunidades más pequeñas, ¿no? Había una vida más eh, colectivista, le llaman, ¿no? Los expertos. Y luego, todos los cambios que ha habido en los últimos, no sé, 40 años, ha generado un rápido cambio de una sociedad colectivista a una sociedad más individualista, ¿no? Y ese cambio de una forma tan abrupta ha permitido que todo aquello que los grupos y que la colectividad le entregaba de apoyo y de recursos al ser humano se vayan perdiendo. Se han ido perdiendo, no se han podido reemplazar, ¿no? Eh, Justamente ahora estaba leyendo un texto de Jung que se llama em, el problema anímico del hombre moderno, y, y él plantea que el problema anímico del hombre moderno es que en- con el desarrollo de la ciencia y de la civilización em, se ha producido el mundo se le ha quitado el misterio, ¿no? El mundo se ha desencantado y y la religión y la formal ha perdido fuerza. Y aquello que nosotros tenemos muchos casos y muchas situaciones y mucha gente no se ha alejado de de la religión formal, pero la religión formal tiene un cierto sentido en términos de la relación espiritual del ser humano con Dios, ¿no? O con o como le queramos llamar, ¿no? Ah, Jorge. Em, entonces, eh, y esos mecanismos que proporcionaba no se han perdido. Entonces el ser humano se encuentra en un espacio intermedio en el cual se siente, digamos,
flotando y busca desesperadamente el sentido, algo que le dé sentido a su vida y a la realidad. Y lo busca en distintos lugares y lo busca en todos los lugares equivocados, ¿no? Lo busca en las Mm. drogas, lo busca en el sexo, en el materialismo, etcétera, etcétera, ¿no? Correcto, correcto. Dentro de las características de Jungiana, por ejemplo, se habla del proceso de desarrollo de individuación. Eh, ¿Qué significa, Álvaro, el proceso de individuación? El proceso de individuación hace referencia al proceso del desarrollo de cada individuo, ¿no? Esto existe en cualquier, este concepto primero en general existe en cualquier psicología, ¿no? Y cualquier Mm. observación que podamos hacer del ser humano, ¿no? Vemos que hay un desarrollo físico que es obvio y igualmente hay un desarrollo psicológico. Lo particular quizás de la psicología junguiana es que este desarrollo psicológico eh, incluye el inconsciente, ¿no? Al inconsciente personal y al inconsciente colectivo. Al inconsciente personal al percatarnos de nuestros complejos, ¿no? ¿Cuáles son nuestros complejos? ¿Cuál es el origen de nuestros complejos? ¿Cómo podemos dominar nuestros complejos, ¿no? En el inconsciente colectivo, es decir, qué arquetipo está constelándose en este momento en mi vida y cuáles son sus efectos, positivos o negativos, y qué cosa puedo yo retomar de esto o de otros arquetipos para desarrollar en mi vida. Ahora, todo este proceso, finalmente, como vemos, es de una relación entre la conciencia y el inconsciente, ¿no es cierto? Mm. Sí. Ahí hay ahí hay una situación que es antinómica, ¿no? Que es contraria, ¿no? Tenemos la conciencia, la claridad y tenemos el inconsciente que es la oscuridad. Por definición, el inconsciente es lo que no sabemos. Entonces eso está oscuro, ¿no? Y es en esa relación de esos opuestos, de la luz y la oscuridad, que vamos desarrollando, ¿no? Y finalmente esa polaridad se presenta en toda nuestra vida. Y el movimiento de individuación lo que busca finalmente es la integración de esos opuestos, ¿no? De la conciencia y el inconsciente, lo cual en última instancia parece ser algo imposible, una paradoja, pero esa es la tendencia del desarrollo psicológico, hacia la integración de esos opuestos, hacia eso se mueve la psique naturalmente, esa es la tendencia natural, ¿no? Y eso es lo que va ocurriendo independientemente que nosotros pongamos atención o no. El problema es que si lo hacemos conscientemente, podemos tal vez avanzar a un nivel mayor de desarrollo o hacer el proceso que sea más fácil o más creativo o aprovecharlo para ayudar a otras personas de mejor manera, etcétera, ¿no? Y de los opuestos estos psicológicos de diversas índoles, ¿se puede llegar a la experiencia de totalidad que se plantea? Claro, ese es el objetivo justamente, Ese es el ¿no? objetivo. Es el objetivo, la experiencia de la totalidad, llegar a esa experiencia de la totalidad. Ahora bien, esa experiencia de la totalidad ¿no? Se plantea que el ser humano, que hay seres humanos que las pueden experimentar, atisbar, digamos, en algunos momentos de su desarrollo, como a propósito de lo japonés, como el Satori o el Nirvana, ¿no? Eh, Mm. y en vida, digamos, ¿no? O como una experiencia mística, ¿no? De participación mística de repente. Sin embargo, finalmente ese proceso de totalidad en última instancia, si lo pensamos, resulta implicar la aniquilación de la conciencia, porque la conciencia se integra con el inconsciente, por lo tanto, ya mi subjetividad no está presente, ¿no? Yo participo del todo. Y entonces tal vez eso es algo que se alcanza hasta después que uno muere, ¿no? Claro. Tú has hablado ya varias veces de arquetipos. ¿Podrías profundizar un poco qué significan un arquetipo y cómo, y hablas de varios arquetipos, cuáles son los más, potentes o más importantes o que se visualicen siempre?
Mira, Jung fue desarrollando su idea de arquetipos. Primero lo planteó como imágenes, ¿no? Imágenes comunes compartidas por la humanidad, porque él las veía, la gente de sus pacientes le reportaban sueños que se parecían, ¿no? Entonces él te plantea, pero rápidamente elimina esa concepción porque en realidad no se podía sostener esta idea de que heredamos imágenes, ¿no? Y después va desarrollando y va diciendo que son aquello que es como el molde que va a dar forma después a las imágenes o a ciertos comportamientos, ¿no? Y tiene varias definiciones muy buenas ahí o intentos de definir el arquetipo, pero finalmente la que a mí más me gusta es la que desarrolla al final de su vida con, con en conjunto con un físico cuántico, con Wolfgang Pauli, que fue premio Nobel de física. Y en esa conversación llegan en conjunto a la definición que los arquetipos son patrones de organización actuando en distintos niveles de la realidad. Entonces, ¿cómo yo tiendo a explicarlo Mm, como de una forma? Imaginémonos, tenemos esta teoría del Big Bang, ¿no es cierto? Esta teoría del Big ¿cierto? Bang. Pensemos que en el Big Bang hay una gran explosión y poco a poco, a partir de esa gran explosión, se van dando ciertos movimientos en la materia movimientos que llevan la materia a formar las galaxias, a formar toda la realidad como la conocemos. Bueno, esas fuerzas que crean el universo son, diría yo, los arquetipos, ¿no? Y trascienden al ser humano porque forman la materia, forman el universo, forman nuestro cuerpo y también influyen en nuestra constitución psíquica. Esa es una forma, como te digo, de entenderlo como patrones de organización o dinamismo de organización, que es la forma que me parece a mí más mejor para entenderlo. Y arquetipos, de nuevo, con esto de los esquemas, ¿no? Eh, Claro. Entendiendo que son esquemas, en realidad son indeterminados la cantidad de arquetipos, ¿no? Porque alguna gente ha escuchado decir que son 12 arquetipos, o podríamos decir que son los 22 del tarot, ¿no? O podríamos decir que son los 64 del I Ching, ¿no? Entonces, en realidad sí, pues hay muchos arquetipos, pero a ver, Jung habló del arquetipo del padre, el arquetipo de la madre, del arquetipo del ánimo, del animus, el Mm. arquetipo del sabio y el arquetipo del héroe, por ejemplo, por mencionar algunos de los que más populares, más conocidos, ¿no? Correcto. Y cómo, después vamos a entrar un poco al tema del arquetipo del héroe también, que es muy potente. ¿Cómo, cuál es la relación o cómo se trabajan? Tú ya lo planteaste algo, el tema de los sueños y la simbología también, porque entiendo que también se trabaja mucho con la simbología y por otro lado los sueños. ¿Cómo trabajan los sueños? Ujú. Ok, entonces, mira, antes de entrar en eso de los arquetipos, porque está relacionado con los sueños, con de los símbolos y los sueños, los Mm, arquetipos son finalmente, si seguimos esta definición de dinamismo, son finalmente, en última instancia, no se sabe qué es lo que son. No sabemos exactamente, no los podemos ya. aprender exactamente, ¿no? Porque probablemente están ahí como combinándose, ¿no? Como dinamismos que están actuando de una forma compleja, ¿no? Y no estática. Pero Entonces, influyen, ¿no? Perdón, están siempre influenciando igual, ¿no? están siempre influenciando. Lo que pasa es que lo que quiero decir es que no son categorías físicas, en ese sentido, o sea, no son categorías, ¿cuál es la palabra? Como distintivas una de otra. Nosotros lo decimos así, ¿no? Pero finalmente están como entrelazados, combinados. Es dinámica, es movimiento, es energía finalmente, ¿no? Eh, Ahora, esas energías y esos patrones generan ciertos símbolos, ¿no? En nuestra psique. Y partamos por la formación de símbolos y lleguemos después a la cosa de la interpretación de De los acuerdo. sueños. Entonces tenemos de repente que
que el inconsciente, que está siempre activo, está ahí atrás, tras bambalinas, pero está siempre pendiente y siempre actuando, ¿no? De varias formas. De repente, y la conciencia, cuando estamos despiertos, también está actuando, y de repente conscientemente tomamos ciertas decisiones o nos metemos en ciertos problemas y vamos moviéndonos en el mundo. Entonces, cuando la conciencia empieza a actuar de manera muy unilateral, muy sesgada, ¿no? En contra de la naturaleza total del ser humano, entonces el inconsciente que está atrás empieza a decirle, no, no te olvides de tomar en cuenta esto, ¿no? Y le lanza ciertos símbolos. Esa es la actitud compensatoria del inconsciente, ¿no? Le trata de compensar aquella actitud muy reduccionista y muy limitada y muy sesgada de la conciencia. Y le lanza estos símbolos y entonces aparecen estas imágenes extrañas en los sueños, ¿no? Y estas imágenes extrañas hacen referencia a los arquetipos, ¿no? Pero siempre los símbolos siempre son parciales también. Nunca nos dan cuenta de toda la complejidad de los arquetipos, ¿no? Por eso, como podemos hablar después, Jung habla, por ejemplo, Joseph Campbell habla del héroe de las 1000 caras, porque son 1000 caras las del héroe, ¿no? El héroe, hay un patrón común, pero se presenta de formas sutiles un poco diferentes en cada cultura y en cada persona también, ¿no? Entonces, ahí aparecen estos símbolos que hacen referencia en función de algunas cualidades a estos procesos inconscientes. Eso en términos más o menos generales. Luego, ¿cómo se trabajan estos símbolos en el inconsciente, en la interpretación de sueños? Bueno, la interpretación de sueños junguianos también es bastante flexible, ¿no? Y también parte del reconocimiento de que los sueños son difíciles de entender, ¿no? Esta idea de que podemos rápidamente buscar en un diccionario lo que significa un sueño, eso no existe, ¿no? Eso no lo entendemos así, ¿no? Sino que lo entendemos como un trabajo interpretativo que parte de conocer la realidad consciente de la persona que tiene el sueño. Eso para comenzar, porque los sueños, como dijimos antes, y las imágenes que aparecen en los sueños vienen a compensar esta actitud de la conciencia, ¿no? Entonces tenemos que conocer cuál es la actitud de la conciencia. Y eso toma un tiempo de que me cuenten qué estás, cuáles son los problemas. En la terapia típicamente ya tenemos un conocimiento de eso. Y entonces es en función de la conciencia que tomamos el sueño. ¿Y cómo lo trabajamos? Bueno, tomamos esta imagen y le decimos a la persona, ya tú, por ejemplo, viste a esta mujer, ¿no? Vestida de blanco en tu sueño, que te atraía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo qué asocias tú con esa mujer? ¿Te recuerda a alguien? ¿Qué asocias con el que sea blanco? ¿Qué asocias con tal cosa? Se le pide a la persona que empiece a asociar en torno a la imagen. No muy lejos de la imagen, cerca de la imagen, ¿no? Y entonces le pedimos que haga algún entendimiento en relación con lo que pasa en su conciencia. Entendemos que todas estas cosas, en general, no siempre, pero en general entendemos que estas imágenes que aparecen en los sueños hacen referencia a nuestros propios contenidos y no a otras personas, sino que son aspectos proyectados de nuestra propia vida. Entonces tenemos esta primera interpretación a nivel personal, ¿no? Que puede ser suficiente, o a veces podemos llevar esa interpretación a decir, bueno, ¿y esta mujer dónde aparece también en la cultura? ¿No? Y llevamos en la cultura occidental o latinoamericana donde tú vives. Y luego decimos, ¿y cómo ha aparecido el sueño, ha aparecido esta imagen en las culturas de otros tiempos, ¿no? Y así lo vamos amplificando, primero de lo personal, de las asociaciones personales, luego a las asociaciones culturales y luego a las asociaciones míticas, mitológicas y universales, ¿no? Eso lo hacemos en la medida que el sueño lo amerite. Hay sueños que son más simples, más directos, pero si hay un sueño potente, de lo que llamaban los grandes sueños,
¿no? Y que creemos que ahí hay mucho que podemos interpretar. Bueno, entonces hacemos este ejercicio eh, y así. Bueno, entiendo que las culturas aquí mismo, la cultura mapuche también y todo, en las mañanas tempranas se juntaban las familias con los niños y hablaban un poco de los sueños que habían tenido en la noche, ¿no? Y de ahí empezaban a conversar y desarrollar lo que Claro, veían. claro. Y fíjate que una de las cosas que cuando yo estaba pensando en hacer algo respecto a cómo enseñar la psicología analítica a los niños. Y hay que tener mucho cuidado con eso de enseñar, creo yo, ¿no? Porque una cosa es enseñar, mostrar y otra cosa es indoctrinar o coartar, ¿no? Pero, por ejemplo, Claro. una forma muy linda que creo que es justamente lo que tú dices, tu hijo decirle y en la mañana y decirle, ¿qué soñaste anoche? Y conversar, simplemente conversar sobre lo que conversaste. A ella le estás diciendo que tus sueños son importantes y que tienes que poner atención a tus sueños. Eso ya es algo que se puede hacer, ¿no? Claro. ¿Cómo, Álvaro, cómo diferenciar, por ejemplo, tú hablas de personalidad, etcétera? Y por lo menos lo que yo he visto, digamos, la personalidad es como esa estructura que está en un sistema de creencias que tenemos en nuestro formato, cómo actuamos frente a la sociedad, y que de ahí es muy difícil salir de esa personalidad, como el personaje que tenemos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la personalidad? Tú también hablas de conciencia, hablas de ego. El ego, por lo menos, uno lo entiende como lo que uno quiere aparentar de una otra forma, que es parte de la personalidad. Y en conciencia también hoy se habla de desarrollo de conciencia, por ejemplo, en el tema de espiritual, que tenemos que desarrollar conciencia que va más allá de del programa que tenemos. ¿Cómo podemos ir aclarando, según tu visión, todo esto? Partamos por el concepto de personalidad, ¿no? Y tomémoslo desde el punto de vista junguiano, ¿no? Porque para mantenernos en ese ámbito, ¿no? ¿De Eh, acuerdo? eh, Sí, digamos que eh, Jung desarrolló su teoría de la personalidad en un libro que se llama Tipos Psicológicos, ¿no? Y ahí él habla de que los seres humanos eh, eh, tenemos cuatro funciones básicas, ¿no? La función pensamiento, la función sentimiento, la función sensación y la función intuición. Esas son cuatro funciones que se presentan como pensamiento, sentimiento, intuición, sensación, como esos polos, ¿no? de Ahora, acuerdo. eso varía en función de cada persona y eso te da el tono de la personalidad, según Jung, el tono, digamos, básico de la personalidad. Entonces, por ejemplo, Jung era una persona eh, intuitivo, pensamiento intuitivo, ¿no? Entonces sus dos funciones principales eran el pensamiento y la intuición, ¿no? Y probablemente después estaba la sensación, ¿no? Y después al final más inconsciente el sentimiento. Entonces las funciones principales están cerca de la conciencia, ¿no? Son las que utilizamos para relacionarnos con el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un filósofo será alguien que está más cerca del pensamiento, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de filósofo es? ¿No? ¿Será un filósofo más eh, orientado hacia la espiritualidad o será un filósofo más analítico? Bueno, eso depende de cómo se configuran las otras funciones. Un artista, lo mismo, ¿no? ¿Cuál será? ¿La intuición o la sensación? Parece ser que los artistas tienen que ser muy fuertes, ¿no? Pero los artistas pueden ser artistas realistas o artistas visionarios, ¿no? Depende de cómo estén las otras funciones. Eso son lo que caracteriza la estructura básica de la personalidad. Pero luego tenemos también aquellos aspectos de la persona. Y eso se va, y eso es, el ser humano, todas las personas nacemos con ciertas disposiciones a partir de nuestra carga genética y de nuestras interacciones tempranas con nuestra familia, ¿no? Y poco a poco se van afirmando esas tendencias, ¿no? A partir de nuestro desarrollo.
Em, pero también, además de eso, quizás hay otros otro concepto que es importante, que es el de los complejos, ¿no? Los complejos son, en el punto de vista junguiano, un núcleo en la personalidad, es un complejo, ¿no? Es un conjunto de cosas en el cual en el centro de ese átomo, digamos, hay una emoción, ¿no? Vinculada con una memoria, ¿no? Con una situación particular. Y entonces eso se va formando a través de la interacción con el medio. Por ejemplo, una mujer que ha tenido una mala relación con su padre, por ejemplo, va generando un complejo negativo paterno, digamos, ¿no? Entonces va generando una disposición negativa, una forma, o un cierto temor a la figura masculina y de autoridad, ¿no? Y eso también va dándole un cierto tinte a su personalidad. Eh, y así, eso sería más o menos en términos generales, ¿no? Correcto. Y la personalidad es más o menos, ¿no? Eh, Más o menos estable. Y se me olvidaba además también algo bien importante, que es otro concepto junguiano en esto de la personalidad. Además de de los cuatro tipos, de las cuatro funciones, hay dos tipos, ¿no? Principales. El tipo introvertido y el tipo extrovertido, ¿no? Entonces algunas personas tienden, tampoco están así, ¿no? Y Jung tampoco, también lo veía así, que no era tan categórico, pero hay ciertas personas que tendemos a ser más introvertidos, ¿no? Más introvertidos, ¿no? Más introvertidos, a apreciar más estar solos o con un grupo de pequeño de gente, y otras personas que necesitan estar con otras personas. Y eso también se interrelaciona entonces con las cuatro funciones y con los complejos que hablábamos recién, ¿no? Eso sería la personalidad. Eh, y los complejos, que son un tema central en la psicología junguiana. Ahora, la conciencia, para retomar otro de tu preocupación, de tu concepto que me mencionabas, es esto. En este modelo es esto, ¿no? Es este estado del funcionamiento psicológico que nos permite estar en el mundo, Funcionando. Ya. funcionando en el mundo, ¿no? El estado de vigilia, en el estado de la vigilia tenemos conciencia de nuestra realidad, de nuestro lugar en la realidad, de nuestra historia, de nuestra identidad, por una parte. Eso es una cosa, pero también conciencia se entiende en el sentido de ser consciente de nuestro inconsciente, ¿no? Y podemos ser más o menos Mm. conscientes de nuestro inconsciente. Y ahí tal vez aplica el sentido del desarrollo de la conciencia. Es decir, que en qué medida vamos siendo más conscientes de nuestro inconsciente, en qué medida vamos siendo más conscientes de nosotros mismos. Nos vemos a nosotros mismos más, más claramente, y al vernos nosotros mismos más claramente nos vamos quitando la, la- la basura que tenemos en los ojos, digamos, y podemos ver también a los otros y al mundo de forma más, más clara, ¿no? Mm. Y eso también entonces creo que se puede vincular con el desarrollo de la conciencia, ¿no? O Y sea, finalmente, no, disculpa, cortito, es un mayor estado de vigilia también, entonces, en el fondo, ¿no? claro, es un estado, o sea, el estado de vigilia lo damos por sentado, es un mayor estado, nos damos cuenta de que, por ejemplo, mis reacciones eh, tienen que ver con una determinada historia, ¿no? Y que yo puedo, al reconocer esa historia y al tratar de modularla, tener una mejor relación con los otros. Entonces los otros, en realidad, cuando yo tengo problemas con los otros, no son los otros, sino que eso está relacionado con mis complejos. Entonces, de la forma en que yo me voy conociendo mejor, voy viendo también mejor, con mayor claridad a los otros, y empiezo a tener menos roce. Y entonces puedo tener un mayor, puedo aprovechar mejor mi conciencia y avanzar en otras cosas, ¿no? También, si podemos decir en un plano espiritual, podemos decir, bueno, las religiones plantean que todo este mundo es irreal, es simplemente maya, ¿no? Entonces, claro, eso es una cosa, entender el concepto y leerlo por ahí, y otra cosa es llegar a ese entendimiento.
¿no? Por ejemplo, yo me recuerdo, hay un video que hay de Joseph Campbell que dice que cuando explicó este concepto hindú de Maya, ¿no? Que es esta idea de que la realidad es Sí. solamente como un sueño de los dioses, en- entonces se le acercó una muchacha joven y le dijo, mire, me pareció fantástica su charla, que Joseph Campbell era un conferencista genial, y le dice, pero el concepto de Maya no lo entendí. Entonces le dijo, bueno, no lo has entendido porque eres muy joven, pero en la medida que te vayas haciendo más viejo como yo y que todos tus amigos se vayan muriendo, te vas a dando cuenta que esto lo que es en Maya, ¿no? Entonces, eh, te fijas, como que hay también una cosa de entenderlo, leerlo y otra cosa de ir, Viviendo, ir claro, teniendo la experiencia ¿no? por Esa supuesto, experiencia. Mm. por supuesto. Y dime una cosa, Álvaro, el carácter, porque muchas veces se plantea, yo lo he escuchado, esta persona tiene mucho carácter, este tiene poco carácter, pero también yo siento que el carácter es muy difícil cambiarlo. Una persona que tiene poco carácter, ya no sé, no le sale el mayor carácter. ¿Qué pasa con el carácter? Bueno, ahí hay una distinción como clásica también en la psicología entre la personalidad y el carácter. El carácter es aquello, es aquella impronta que nos viene determinada de origen, ¿no? Viene de origen. Es más genética, ¿no? Es más relacionada con, ¿no? Entonces, eh, pero hay otro sentido del carácter también, ¿no? Que es, hay un texto, también un texto y una exposición de Hillman, de otro junguiano, que hablan sobre el carácter. Pero el carácter es aquellas cosas como que van haciendo mella en nosotros, ¿no? Por ejemplo, la gente de habla inglesa habla que esto tiene carácter. Un bolso de cuero cuando está nuevo no tiene carácter, sino que tiene, pero a medida que va avanzando el bolso se va arrugando, se va manchando un poco y va adquiriendo Mm. entonces ciertas características únicas que se le llaman carácter, ¿no? Pero en el sentido del desgaste también. Pero originalmente yo diría que el sentido de la palabra carácter en psicología, por lo menos originalmente se entiende como aquello, el temperamento, ¿no? Como aquello que Mm. es más heredado, ¿no? Y la personalidad es aquello que está más influenciado por nuestra crianza, ¿no? Y este loro, Álvaro, que siempre nos está hablando ahí en forma mecánica, ¿de dónde surge? ¿Es parte de este ego también arbitrario que se maneja solo? Claro, yo creo que, exacto, es de algo que Jung descubrió, es que los complejos eh, tienen cierto nivel de autonomía, ¿no? Entonces, actúan cuando ellos quieren y actúan a pesar de nuestra voluntad, ¿no? Entonces nosotros decimos, ya, por ejemplo, la gente, uno mismo, ¿no? Tiene la esperanza de que cuando uno ya ha trabajado, ¿no? En psicoterapia, ya se ha autoanalizado, dice, ya conozco mis complejos, ya los puedo dominar. Pero de repente viene una situación y ¡pum! Se arrancan de nuevo los complejos, ¿no? Y porque tienen cierta autonomía y toma tiempo, ¿no? Como lavar esta suciedad varias veces para poder poco a poco ir limpiándola, ¿no? Entonces, eh, eso es la acción de los complejos, ¿no? Y la acción de los complejos nos va haciendo estar en, est- en estos pensamientos de rumiación, que se le llama, Mm. ¿no? Claro, claro. Sí. Ahora, también se pueden trabajar desde la conducta o desde la cognición, controlar un poco eso, que es lo que hace la psicología cognitivo-conductual. Pero finalmente lo más importante y lo que últimamente evitará que eso después aparezca, tal vez de formas todavía más intensas o más destructivas, es trabajar en esto más profundo, ¿no? Que es el Y, y- inconsciente y personal. fuera del trabajo de exploración, de autoexploración, Álvaro, ¿tú crees que es importante trabajar técnicas como, por ejemplo, la meditación, como para ir parando ese loro un poquito?
Por supuesto, por supuesto. Fíjate que hace poco hice una clase sobre algunas técnicas que los alquimistas usaban como parte de su trabajo, ¿no? Hablo de los alquimistas porque Jung estudió mucho la alquimia, en tanto que la alquimia, aparte de ser una técnica vinculada con la química, como Mm, prequímica, tenía un aspecto simbólico y psicológico, ¿no? De lo cual los alquimistas no eran del todo conscientes, o no todos eran conscientes. Pero una de las técnicas fundamentales es esta de la meditación, la imaginatio vera, se le llamaban, ¿no? Y esto aparece también como he estado leyendo otras cosas últimamente de esoterismo, también aparece en otras, como central en otras técnicas mágicas, por ejemplo. Y por supuesto, en el budismo, que es de donde hay una larga tradición, ¿no? De meditación, eh, también está, y hay mucha investigación actual que ha descubierto los beneficios neurofisiológicos de la meditación. Entonces, mm, es muy beneficioso para las personas que tienen esa capacidad, o sea, para todos, pero hay algunos que se les da más fácil que a otros. A otros, de repente, pueden alcanzar efectos parecidos, eh, eh, o ciertos efectos beneficiosos también, digamos, eh, a través de una meditación activa, digamos, ¿no? claro. Por Mm, ejemplo, ustedes ven, está esta típica imagen de los monjes que están zen, que están limpiando, ¿no? En esa limpieza ellos están meditando, ¿no? Es una forma de meditación. Hay otros también monjes zen que corren muchas horas, y en ese correr también hay una forma de meditación, sí, ¿no? Depende también de la actitud con que hagamos las cosas, ¿no? Eh, eso. de todas maneras. ¿Y qué, hablando que tú estás hablando de alquimia, cuáles algunas prácticas alquímicas así en la vida cotidiana que uno podría implementar? Ajá. Eso fue muy bonito. Eso es un librito que me encontré que es muy interesante, en el cual habla, bueno, una de la imaginación, ¿no? Esto es una de la imaginación. Otra es desarrollar, bueno, después habla también de los sueños, ¿no? Entonces también el hecho de poner atención a los sueños, el de poder incubar los sueños, es decir, si yo quiero soñar sobre algo, yo puedo ir entrenándome para tratar de tener un sueño sobre aquello que me preocupa. O también a eso le llaman incubación de sueños. O también los sueños lúcidos, ¿no? Usted Mm, habrá escuchado esto. Y ellos sí, sí. sugieren que también se pueden entrenar en los sueños lúcidos, ¿no? Para tener más sueños lúcidos. O para no perderlos. Yo alguna vez tuve sueños lúcidos, ahora ya no los tengo. O no tan frecuentemente. Entonces, por ejemplo, hablaban también de cómo desarrollar la visión interior, el ojo de la mente le llaman, ¿no? Y ahí me pareció muy interesante que decían que una de las técnicas básicas es el estudio de geometría, ¿no? Interesante que tu Sí, mandala atrás es bien geométrico, ¿no? sí, Entonces, de sí. la geometría, estudia la geometría básica del colegio. De esa forma puedes ir entendiendo las relaciones, digamos, universales, causales, dice el autor, entre los distintos elementos de la realidad. Luego, y hay otros ejercicios de visualización, de observación que también propone, ¿no? Desarrollar. Ahora, lo que es bien interesante es que él lo planteaba, porque los alquimistas lo hacían esto en función de su trabajo, ¿no? Entonces, eh, en el planteamiento que que este autor hace, a mí me da la impresión, y que creo que es bien valioso en todo caso, pero es distinto a lo que se plantea en otras tradiciones. Este autor lo que hace es que en el fondo yo siento que es como una forma de disciplinar la mente, ¿no? Es una forma de disciplinar la mente para poder persistir eh, en aquel trabajo creativo que nos interesa, ¿no? Y para poder llevarlo a cabo de mejor manera, ¿no? Esa es la forma en que él lo propone, ¿no? Perfecto. Tú hablas, bueno, yo recomiendo que vayan al canal YouTube de Álvaro, que tiene cosas muy, muy interesantes.
Y una de esas, bueno, tú planteas, no sé si está en un video de hasta Jung, que se le pregunta si él cree en Dios, y él dice, yo no creo, yo sé. ¿Cómo tú lo interpretas y cómo lo interpretas en ti mismo también? ¿Qué significado tiene para él el Dios o el tema espiritual, la divinidad? Mm. Bueno, voy a tratar de hacerlo completo pero rápido para no. Sí, Si alguien quiere más sobre ese tema, ahí en mi canal pueden ver, hay varios sí, videos hay sobre sobre la autobiografía de Jung, porque esto viene justamente a partir de la vida de Jung, desde la infancia, de su padre era pastor protestante. Sus tíos eran pastores protestantes, también los hermanos de su mamá eran pastores protestantes. Entonces, él creció en mm, un mundo religioso, digamos, un entorno religioso, pero desde niño empezó a tener ciertas preocupaciones por por lo espiritual, digamos, más que por lo religioso, y por lo psicológico, por el alma, justamente de lo que hablábamos, ¿no? De repente él tenía mm, sueños raros, ¿no? Y entonces, sueños raros y visiones raras también, ¿no? Y se vio cosas que él no entendía. Y él, cuando era adolescente, decía: ¿por qué está esta visión? ¿Por qué Dios quiere que yo tenga esta visión? ¿No? ¿Por qué me va a hacer pensar esto? Yo no puedo tener esto. Y finalmente él dice: bueno, cede a eso. Y él tiene, en ese momento, ve algo una imagen que sería sacrílega, digamos, desde el punto de vista de la iglesia. Sin embargo, él encuentra una gran paz, una gran tranquilidad. Y él dice: Dios me llevó a esta paz. Yo tuve la experiencia de Dios. Y frente a su padre, que estaba desanimado porque tenía la fe en Dios, pero no tenía la experiencia de Dios. Y creo que eso que surge en la infancia de Jung lo acompaña por el resto de su vida, ¿no? Y cuando él le preguntan, él, si él cree, dice: yo no puedo, no se trata de creer o no, ¿no? Yo tengo que tener algo más que simplemente la mm, fe. Y yo tengo, él no lo dice en ese momento, pero si uno lee la biografía queda claro, él tuvo esas experiencias de Dios, ¿no? Desde muy temprano. Y entonces dice: no es algo que yo haya leído, no es algo que me hayan contado, yo lo he vivido, ¿no? Yo he vivido esto y por lo tanto yo puedo decir que sé que Dios existe, en ese sentido, ¿no? Eh, de convicción. claro, de una, lo que podríamos decir también de una gnosis, ¿no? Que es como un conocimiento más experiencial, ¿no? No solamente intelectual o conceptual. Entonces, ahora, ¿cómo se relaciona conmigo? Eh, bueno, yo fui criado en la religión católica, ¿no? Y en la religión católica fue muy importante y de alguna forma fue lo que me permitió encontrar a Jung, ¿no? También justamente con un sacerdote jesuita, ¿no? Entonces, Mm, eh, fue muy importante, pero justamente cuando encontré a Jung me empecé y empecé a leer a Jung, me llamó la atención que Jung decía, tenía este concepto de la polaridad que hablamos anteriormente, ¿no? Hablaba del aspecto oscuro de Dios, ¿no? Entonces yo decía: pero ¿cómo? En la religión católica eso no existe, Dios es completamente, es el sumum bonum, ¿no? Es toda la bondad, nada más, no hay nada más grande, nada más. Y entonces eso me generó un conflicto grande tratar de entender y lidiar con esa contradicción. Finalmente, después de varios años, creo que logré más o menos entender o salvar un poco, en buena medida, esa contradicción. Y al hacerlo, se me produjo una mayor... eh, pude vivir más tranquilamente, pude vivir más sabiamente, más saludablemente también, ¿no? mm. No es algo inmediato, ¿no? Y creo que tomó varios años, pero yo creo que eso fue importante, entender la, que Dios está más allá de las categorías, ¿no? Em, y en eso estamos. Sí, pues ahí está en la experiencia, ¿no? Individual de cada uno, cómo lo va sintiendo. De hecho, tú tienes también un video donde jugaste con la inteligencia artificial preguntándole, poniendo a Carl Jung hoy, en estos tiempos, muy interesante.
Y tú planteas, o sea, que él planteaba el vacío de significado y la sombra colectiva en el siglo XXI, ¿no? Lo que está sucediendo. Eh, los arquetipos, el valor de la vida individual, la neurosis de la humanidad actual. Y ahí planteas también, o él planteaba lo religioso, la falta de lo religioso en la vida cotidiana, o él lo planteaba, parece mucho, ¿no? Que se ha ido perdiendo. No sé si quisieras explicar un poco, no solamente tu visión, la visión de él hoy. Claro, claro. Ese ejercicio fue súper interesante y lo estoy utilizando la inteligencia artificial en este ejercicio que estamos haciendo sobre el hombre moderno, esta lectura colectiva, Muy interesante, también sí. lo estoy utilizando. Eh, claro, entonces yo lo que pedí al chat GPT es que asumiera el rol de Jung con el conocimiento que él tiene, ¿no? Y le hice como una entrevista. Y las respuestas que me dieron, claro, uno puede no estar de acuerdo con algunas cosas, como en realidad si lo dijera el Jung mismo, tú puedes estar de acuerdo con algunas cosas y no con todo, ¿no? Claro. Probablemente, seguramente, ¿no? Entonces, eh, él dice que el ser humano actual, actualmente, y creo que podemos, todo, ya lo hablábamos, mencionábamos anteriormente, en general, digamos, la humanidad está un poco perdida, ¿no? En cierto sentido, ¿no? En cierto sentido también podríamos decir que ha avanzado, ¿no? Pero también vemos que hay tantos problemas y que hemos avanzado tan poco finalmente, ¿no? Fíjate que Jung hablaba en estos libros, hablaba del problema de la guerra de las bombas atómicas y de la Guerra Fría. Bueno, estamos actualmente exactamente en el mismo Mm. lugar, ¿no? Aquí cerca caen, ¿cómo se llama? Misiles regularmente de la Corea, aquí en el mar de Japón, que le llaman, caen regularmente misiles que lanza Norcorea, ¿no? Y ahí hay tensiones importantes, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, no sé si tú has visto, pero es terrible, terrible, terrible la situación que hay en algunas ciudades de Estados Unidos con el consumo del fentanilo, por ejemplo, y lo que genera en mucha gente el consumo de esa droga, ¿no? Los convierte en zombies vivientes. O la situación de, de la gente que no tiene hogares también, que en una ciudad tan linda como San Francisco. Y estamos hablando de la capital del imperio, ¿no? Digamos, por decirlo Claro, así, ¿no? claro. Entonces tú dices, y hay ese nivel de decadencia. Entonces, finalmente, el ser humano, como decíamos, al alejarse, al ya no ser útiles todas las religiones tradicionales, eh, eh, se queda en una situación de vacío. Pero también ese vacío no es que no pase nada. En ese vacío se van construyendo, se está construyendo algo nuevo. ¿No? Se Así, está construyendo algo nuevo. Y ahí está, por ejemplo, lo que haces tú con tus conferencias, con tu canal, lo que hago yo, lo que hace tanta otra gente, ¿no? Que trata de ir avanzando el desarrollo de la conciencia, avanzando el desarrollo del ser humano en algo distinto de lo tradicional, que venga a llenar y a darle sentido a la vida de la gente. ¿No? Eso es lo que sí. yo ¿Y tú podría. Pero sientes que, estamos en por esa ejemplo, búsqueda. que vives tantos años en Japón, tú ves especialmente en la gente más joven que de una otra forma están como despertando, abriendo los ojos a esta construcción de una nueva humanidad? Mm, lo que pasa es que yo aquí en Japón no tengo mucho contacto, digamos, con mucha gente japonesa y sobre todo sí tengo contacto con gente japonesa, pero sobre todo no en japonés. Yo no hablo japonés, entonces eso te limita mucho. Lo que Ah, yo exacto. siento, lo que yo siento, lo que yo percibo, a ver, ¿qué es lo que yo percibo? Podemos partir de ahí. Yo percibo que aquí hay una situación de armonía social muy distinta a la que yo vivo, que viví cuando fui hace poco a Latinoamérica, ¿no? Más generalizada. Hay una situación como que ya hay ciertas cosas que se resolvieron a nivel social,
Entonces la gente puede funcionar más tranquilamente y puede explorar finalmente su potencialidad de forma más tranquila. Eh, y eso también es válido para la gente joven. Me parece súper interesante, por ejemplo, yo veo un canal de YouTube que se llama The First Take, la primera toma, o First Take creo que se llama, que es donde ponen cantantes, la mayoría son cantantes japoneses que le dan una sola toma para hacer la canción, ¿no? Y yo veo la cantidad de riqueza creativa que presentan los japoneses, ¿no? Los jóvenes, ¿no? Uno se imagina a Japón en términos de la tecnología, pero no, también uno Claro, ve ahí cómo los jóvenes y distintos tipos de formas, no es una forma, sino que son distintos tipos de formas artísticas, ¿no? O tipos de música. Y eso me parece que la sociedad brinda las posibilidades para que las personas exploren de eso de una forma interesante, ¿no? Pero yo sí, también creo, no pretendo idealizar la sociedad japonesa. Hay muchos problemas, muchos jóvenes viven en la pobreza, de las drogas aquí no es mucho, pero sí hay mucha gente deprimida, hay otros fenómenos como los hikikomori, que son jóvenes que se aíslan. Hay problemas también, ¿no? O sea, no para nada es que se haya superado todos los problemas, ¿no? Pero creo que por aquí hay supuesto. una sana convivencia del pasado y el presente, ¿no? Eso creo que el respeto a las tradiciones, a la cultura, Sí, creo que es algo que ayuda mucho a este país. de todas maneras. Tú, Álvaro, bueno, tiene que ver con Jung y contigo también. Tú desarrollas un taller sobre el viaje del héroe, ¿no? Tan potente que tiene que ver con el desarrollo espiritual, con el camino, con la búsqueda. Explícalo un poco qué significa, y lo puedes relacionar con Jung también, por supuesto. ¿Qué significa el viaje del héroe y por qué es tan importante que cada uno podría ir profundizando en ese viaje? Mira, hablamos un poco antes de la individuación, ¿no es cierto? Sí, sí, Entonces, el viaje del héroe finalmente es el viaje de la individuación, ¿no? En buena medida, ¿no? Eh, pero el proceso de individuación no es lineal, ¿no? Y tampoco es un solo viaje, ¿no? Sino que son varios viajes que se van mm, intercombinando, ¿no? Entonces, yo siempre planteo que el desarrollo psicológico es como una espiral en torno a un centro, ¿no? Y ese espiral a veces sube, a veces baja, pero la idea es que vaya subiendo, ¿no? Y cada una de esas vueltas puede ser un viaje del héroe. No un viaje en el sentido de que vamos de vacaciones, vamos en un viaje. A veces esos viajes pueden ser muy tenebrosos, dice yo, muy complicados. No son viajes de placer, ¿no? Sino que pueden serlos también, ¿no? O pueden tener momentos, ¿no? O hay ciertos parajes que son agradables. Finalmente es el camino del desarrollo psicológico. Pero en términos más mitológicos, el que desarrolló eso es el Joseph Campbell, ¿no? Que habla sí, en su libro El héroe de las mil caras, que es un libro genial, eh, en el cual él observa que en las mitologías de distintas culturas hay un patrón narrativo que se repite. Hay un patrón narrativo, o sea, te fijas, patrón, ¿no? sí, Un patrón arquetípico narrativo que se repite, ¿no? Entonces, y ese patrón es que una persona, muy brevemente, una persona se encuentra, un personaje, digamos, mitológico o literario, se encuentra en una situación normal, ¿no? Y de repente hay algo que lo impulsa a o que lo sí, atrae a una aventura. Y entonces pasa un umbral a un mundo desconocido, ¿no? Y ahí en ese primer umbral ya tiene que a veces enfrentar algunos problemas, ¿no? Logra entrar a ese umbral y luego empieza ahí la búsqueda de algo que a veces sabe y otras veces no sabe, a veces tiene que descubrir, ¿no? Y mm, en ese camino se va encontrando pruebas, desafíos, distintos tipos
de monstruos que tiene que ir, con los cuales tiene que ir luchando, hasta finalmente conquistar un tesoro, ¿no? Puede conquistar ese tesoro o morir en ese intento, ¿no? Si conquista el tesoro, eh, puede volver, puede iniciar su camino de regreso a su vida usual. Pero ese camino todavía no ha terminado, los retos todavía no han... Y ahí se encuentra que lo persiguen, por ejemplo, y que tiene que huir y todavía tiene que enfrentar otras pruebas. Y finalmente la Sí. última prueba es que si logra regresar al punto, a su vida usual, tiene que vivir y traer ese tesoro a su vida, a su vida actual. Y ese es quizás el mayor desafío, porque la gente no entiende la aventura por la cual anduvo, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacer de ese conocimiento de un mundo desconocido, traerlo y hacerlo accesible a las personas que no han tenido esa experiencia? Ese O sea, quizás es la última el prueba. viaje es circular, ¿no? Claro, el viaje es circular, exactamente. Eh, y, mm, y claro, el viaje del héroe, como te decía, puede ser entendido como el proceso de individuación, pero pueden ser entendido también, y yo lo veo así, como ciclos de transformación que se van dando en la vida. Por ejemplo, en la adolescencia, ¿no? En la adolescencia tenemos exactamente y típicamente ese transitar, ¿no? Que el joven está experimentando ciertos cambios, tiene que ir encontrando su vida en el mundo, tiene que pasar pruebas, reales, físicas, pruebas para entrar a la universidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, Claro. o para conseguir un trabajo, ¿no? Y luego consigue el trabajo y luego, bueno, ahí hay una primera vuelta y qué hago con ese conocimiento finalmente, ¿no? Y sigo otra vuelta después y así voy, ¿no? Y las pruebas Y yo creo que también son más o menos típicas, ¿no? O sea, hay como varias pruebas arquetípicas. Yo la escuchaba siempre la famosa sombra, ¿no? Aquello que se rechaza de mí y produce incomodidad. Entonces, claro, ahí uno tiene que exacto. enfrentarse a esa sombra, ¿eh? Exactamente, porque en el camino ese del desarrollo, digamos, en la narrativa son esos monstruos que aparecen, ¿no? Es el cíclope que enfrenta Ulises, ¿no? Por ejemplo, o las sirenas también que le cantan cuando va en su nave, ¿no? Eh, Mm, pero en realidad esos son solamente símbolos, lo que reflejan justamente lo que te dices tú, nuestra sombra. Entonces, si hay un joven que tiene que estudiar, por ejemplo, para entrar a la universidad, entonces lo primero que tiene que luchar es con la pereza, ¿no? Con su flojera, con su desorganización, ¿no? Con su confusión. Y tiene que pasar todas esas pruebas primero para luego conquistar lo que quiere, ¿no? Y pongo mm. el ejemplo de joven, pero después esto se va repitiendo en distintos momentos, en el matrimonio, en el divorcio, ¿no? Cuando se pierde el trabajo, cuando se quiere dejar una adicción, etcétera, etcétera. Y después, por ejemplo, el niño interior. Es súper importante poder profundizar en el niño interior, ¿no? Las heridas que uno tiene, los rechazos, el abandono, cuántos traumas empiezan a aparecer desde ahí, ¿no? Claro, claro, porque eso es lo que yo preferiría usar el concepto de complejos, ¿no? Porque claro, los Complejo. complejos se forman justamente en la infancia, o en buena forma están determinados en la infancia, ¿no? Como te decía, esa mujer que tenía que el padre tenía un padre que la maltrataba, por ejemplo, entonces tiene que explorar esos aspectos. O sea, ella no piensa en eso. Ella no está pensando en eso. Tal vez ella creció, ya está casada y se da cuenta que tiene muchos problemas con su pareja, ¿no? Y entonces Sí. empieza a decir, bueno, entonces esos problemas, eh, dice, no, pero es que este y este otro, y está echándole la culpa a la pareja, ¿no? Y de repente entonces va al psicoterapeuta y el psicoterapeuta dice, bueno, pero veamos para atrás, ¿no? Veamos a tu infancia, ¿cómo era la relación con tu papá? ¿No? Y la típica, ¿no? Y ahí Ah, empieza a hablar del papá y dice, bueno, y esto que hace mi esposo se parece a lo que hacía mi papá. Pero el problema es que mi esposo no lo está haciendo para perjudicarme, lo está haciendo porque la situación lo amerita y lo está haciendo incluso para ayudarme. Pero yo, como tengo este complejo, este patrón frente a ese estímulo, reacciono negativamente, ¿no? Entonces, eso es reconocer, ese es el aspecto sombrío
¿no? De nuestra vida, ¿no? La sombra, Sí, yo no sé si... mucho Dale, se habla dale. ahora del trabajo de la sombra, pero básicamente Jung fue uno de los que principalmente habló sobre la sombra, ¿no? Y básicamente, en última instancia, el trabajo con la sombra significa hacer consciente el inconsciente. Eso es básicamente, ¿no? Es lo básico. Claro, no sé si lo leí en tu canal, que uno cuando está con pareja, en el fondo en la cama, está con 6 personas. No, no Claro, son dos. claro, Porque está el papá y exactamente. la mamá de uno y el papá y la mamá de la pareja. Claro, 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 exactamente. Cuál es la importancia de una forma perdonar al padre y a la madre para poder estar con una vida en más armonía? Bueno, eso asume que hay que los padres cometemos errores, ¿no? Eh, y sí, todos los padres, incluso los mejores, cometen algunos errores, ¿no? Y ciertamente hay algunos que cometemos más errores que otros, ¿no? Y eso, y la importancia, y ese es un reconocimiento fundamental, ya ese, ¿no? Ese es un reconocimiento fundamental porque implica el reconocimiento de que todos los seres humanos tenemos una sombra, ¿no? Partamos por ahí, o sea, todos tenemos una sombra. Y luego cada persona tiene sus limitaciones y sus circunstancias. Ese entendimiento puede ayudar a las personas hasta cierto punto a entender mejor a sus padres. No es lo que lleva a perdonar a los padres, ¿no? Eh, pero permite entender mejor a los padres. El, el- el- el perdón es, es algo que yo estaba pensando, estuvimos pensando hace un tiempo justamente con un paciente en relación a perdonar a su madre, ¿no? Y decíamos, ¿cómo pensábamos juntos? ¿Cómo podemos hacer para lograr que tú perdones a tu madre? Y él decía, en realidad, no sé si puedo perdonarla. Y yo no, para serte franco, no pude en ese momento ayudarle a comprender el perdón o a desarrollar el perdón. Lo que yo le pude ayudar es a entender mejor las circunstancias y a pesar de que no ha perdonado a su madre, poder tener una relación civilizada con su madre que envejece, ¿no? Y eso es bueno para ella, es bueno para él y es bueno para toda la familia, ¿no? Mm, Eh, ¿Cómo lograr el perdón? Yo creo que un aspecto es entender las circunstancias de las personas, entender la naturaleza humana y luego es algo que habrá que irse trabajando caso a caso. Por ejemplo, eh, en otra situación, que una persona que hablaba sobre el perdón, eh, el terapeuta había hecho algo que al paciente no le había gustado. Entonces, el paciente le decía que se le dificultaba perdonarlo. Pero cuando él vio que el terapeuta estaba realmente afectado y conmovido eh, por la situación que se había producido, entonces dice, bueno, ahora ya te puedo perdonar. Entonces también el perdón finalmente depende un poco también de la actitud del otro también, y eso no lo podemos siempre controlar, ¿no? mm. Entonces es algo que en cada caso puede ser un poco distinto, pero lo general que yo te puedo decir ahora es comprender un poco más la naturaleza humana y comprender más las circunstancias de cada persona, ¿no? En De sus acuerdo, aspectos sí, sombríos. de acuerdo. Y bueno, estamos viviendo una etapa compleja de la vida en este momento. Tú como profesional y también como persona, ¿qué le podrías transmitir a las personas de cómo ir encontrando una vida con más trascendencia? La importancia, por ejemplo, del autoconocimiento, de la aceptación, el mismo trabajo de la sombra que dijiste.
¿Cómo poder ir en un carro que vaya en esa línea? Eh, bueno, lo que desde la psicología analítica o junguiana eh, podría recomendar tiene que ver con prestar atención al inconsciente, ¿no? Y la vía regia al inconsciente son los sueños, prestarle atención a los sueños. Ni siquiera interpretarlo, yo diría que escuchar, que no pasen desapercibidos, ¿no? Eh, más que interpretarlo, a veces dibujar los sueños, ¿no? Entonces también podría decir involucrarse en alguna actividad creativa, ¿no? De dibujo, de baile, de juego creativo, no digo juego repetitivo, pero algún juego que sea creativo, libre, ¿no? Eh, Vincularse socialmente y constructivamente con otras personas, ¿no? Em, Dejar la tecnología y el teléfono de lado, eso es fundamental por momentos, ¿no? Yo creo que ese es un es algo que nos está frenando. Por una parte, no es que yo sea, yo siempre aclaro esto, yo cuando investigaba y mi tesis de doctorado y mi de postdoctorado y todo, era en el uso de la tecnología para la salud mental. En la tesis de doctorado trabajé sobre el uso de los videojuegos para la salud mental. Entonces no se trata de que yo no, que yo no, y yo tengo un canal de YouTube y estamos aquí en lo que Claro. permite la tecnología, ¿no? Entonces, no se trata de eso, se trata de que, por ejemplo, si salgo a caminar, dejo el teléfono, ¿no? Si estoy con una persona comiendo con un amigo, no estoy con el teléfono ahí. Entonces, el tema de la tecnología, que no nos absorba, yo creo que eso es importante. La preocupación por el cuerpo, porque no se trata, somos cuerpo y espíritu, somos dos aspectos de una misma Mm. realidad, ¿no? Entonces no podemos despreocupar el cuerpo. Tenemos que alimentar el cuerpo, nutrir el cuerpo, cuidar el cuerpo y así como también nos preocupamos de nuestra alma. Meditar, ¿no? Por ejemplo, también las personas que pueden, o encontrar una actividad que les permita entrar en un estado meditativo. A mí, como tú me dijiste, me llamó la atención que tú dijiste que yo era fotógrafo y que claro, me gusta mucho la fotografía y soy fotógrafo amateur, digamos. Pero me gusta mucho. Y yo cuando voy a tomar fotografías me olvido de todo y estoy completamente centrado en la fotografía, ¿no? Que es una forma de meditación activa. Entro en lo que Sí. se llama un estado de flujo. En fin, ahí hay algunos y seguramente pueden, viendo tu canal con los grandes invitados que tienes, encontrar muchas otras ideas interesantes para No, pero su desarrollo. muchas gracias por la respuesta. No sé, es tu experiencia, es tu vida. Para ir cerrando, no quitarte más tiempo, hay unas frases que sí se dicen que son de Jung, pero quizás tú las podrías darle como una síntesis lo que significa. Por ejemplo, todo lo que nos irrita de otros nos lleva a un entendimiento de nosotros mismos. Claro, eso es justamente el complejo, ¿no? Porque en el complejo lo que se hace es que los aspectos sombríos, como no nos gustan, ¿no? Y esto es un mecanismo básico de psicológico, las cosas que no nos gustan de nosotros las sacamos y las depositamos en el otro, en el chivo expiatorio, ¿no? Es el otro el malo, ¿no? Entonces, cuando hay alguien que nos irrita, tenemos que poner atención y decir, bueno, ¿qué de eso que nos irrita tiene que ver con nosotros? Lo que La niegas te proyección. somete. Proyección, correcto. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Aquello a lo que te resiste, persiste. La Claro. aceptación. Claro, claro. Lo mismo la negación es otro mecanismo. La proyección es un mecanismo de defensa, ¿no? Y la negación es otro mecanismo de defensa, ¿no? Es decir, no, yo no soy así, ¿no? No, yo no tengo un problema. Yo no soy alcohólico. Típicamente los alcohólicos, ¿no? Alcohólicos anónimos que dicen que el primer paso es reconocer que se tiene un problema. Y a partir de ahí uno puede empezar a trabajarlo. Claro, y uno se va resistiendo, más fuerte sigue, ¿no? Nunca lo puede superar. Claro, claro. La cosa más aterradora es aceptarse a sí mismo por completo. Claro, es lo que yo te decía, que fue lo que a mí me atrajo,
que fue un gran cambio en mi vida cuando yo dije, bueno, como que esto que Dios tiene un lado oscuro, ¿no? Eh, y como también que uno tiene un aspecto sombrío, que es desagradable, ¿no? Que no es el otro el que genera estos problemas, que soy yo, o en parte yo, tampoco que siempre uno tiene toda la culpa, pero en Lógico. parte yo, ¿no? Entonces, como lo terrible que es que la ilusión que en algún momento se tenía de que el hombre eh, era un hijo de Dios y que era un reflejo de Dios que era todo lo bueno, ¿no? Pero la historia nos muestra que también tenemos una bestia que rápidamente se puede arrancar, ¿no? Descontrolar, claro. Sí. Eso es terrible aceptarlo, pero es importante para poder, no en la psicología junguiana, eso es una de las cosas particulares, no para eliminar a esas fuerzas, ¿no? Sino que para mantenerlas a raya, ¿no? Y para tratar de utilizar esa energía de formas constructivas, ¿no? Mm. Tiene que ver un poco con esta otra frase, el conocimiento de tu propia oscuridad es el mejor método para hacer frente a las tinieblas de otras personas. Exactamente, exactamente. Los gringos tienen esta idea de que se requiere de uno para conocer a uno, ¿no? O sea que en la medida en que tú eras consciente de que tienes estos rasgos o estas características más oscuras, por ejemplo, pero también pueden ser cosas positivas, ¿no? Pueden, en este caso, ¿no? En Mm. otros casos. Tú puedes, en la medida que eres consciente de tus características y que te conoces a ti mismo, puedes también reconocerlas más fácilmente en otros, ¿no? Y o no atribuir a otros las características que son tuyas, lo que yo te decía hace un rato. El conocernos a uno mismo nos permite quitarnos la basura de los ojos y ver a los otros más a los otros como en realidad son. Sí. La otra frase tiene que ver con lo que estás diciendo, con las gafas, que todo depende de cómo vemos las cosas y no de la forma en que son en sí mismas. Es decir, con qué gafas estamos, ¿no? Claro, claro, eso es lo mismo, ¿no? Es lo que te decía, los sesgos que tenemos están en buena medida dados por nuestra historia. Y ojo, que eso no es algo malo, es algo útil, porque si no tuviéramos ese aprendizaje, tendríamos que cada vez estar viendo cómo reaccionamos a una nueva situación. Entonces, de algún modo nos sirven para tener una primera aproximación a la realidad, para reconocer el peligro, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, también es importante ver cuando empezamos a funcionar mal, es empezar a ver si esas gafas que tengo son las adecuadas o no para el Mm. momento o la circunstancia actual, digamos. Y aprender a ver de verdad, ¿no? Así es. Otra que también algo lo conversamos, pensar es difícil, por eso mucha gente juzga, juicio. Claro, 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 claro. Esa es una frase que se le atribuye a Jung, ¿no? Pero claro, pensar, me acuerdo yo cuando estábamos haciendo la tesis, ¿no? La primera tesis de la psicología cuando estudié la carrera. Ok, la parte era una investigación y cuando llegamos a las conclusiones, bueno, aquí tenemos que hacer nuestras propias ideas, ¿no? ¿Qué podemos concluir de todos los datos, ¿no? Y ahí ya teníamos que pensar, ¿no? Pensar es crear también, ¿no? Es tomar algo y crear, ¿no? Y eso a alguna gente se le da más fácil que a otros. Pero muy fácil es utilizar las categorías que uno repite y decir, no, esto es así y esto es así, rápidamente. Y la intuición es importante, porque también se plantea que hoy día tenemos que como desarrollar más nuestro mundo abstracto, ¿no? Que tiene que ver con la intuición de una otra forma, con la creatividad. ¿Cómo potenciar la intuición? Claro, algunas no, hay alguna gente que por su personalidad es más intuitiva, ¿no? Pero todos deberíamos, en el fondo, esas funciones que hablamos y esas disposiciones de personalidad, todos deberíamos tratar de elevarlas, ¿no? O de poder usarlas indistintamente en función de nuestro deseo. Mm. Entonces,
La intuición es muy importante en ciertas situaciones donde desconocidas, ¿no? Si yo tengo que ir a una ciudad que no conozco, entonces ¿cómo me muevo aquí? Claro, puedo guiarme por un mapa, pero llega un momento en que el mapa no me sirve, entonces ¿cómo me muevo aquí? Y ahí sí entra la intuición, por ejemplo. Mm. Y cómo desarrollarla, yo creo que es una forma es, yo creo, observando la naturaleza, observando a las personas, ¿no? Poniéndose uno en distintos tipos de situaciones de una forma abierta, receptiva, no analítica, sino que más bien eh, eh, desde la sensación, justamente que es la función opuesta, de observar al otro, ¿no? Y de recibir eso uno, y eso de algún modo va alimentando al inconsciente y se pone a disposición de la conciencia cuando lo necesita, ¿no? Ser Eso. menos prejuicioso, ser menos temeroso y observar la realidad. ¿No? Pues, digo temeroso, pero también precavido, porque tampoco nos vamos a poner en una situación peligrosa, pero tener una disposición más perceptiva, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, y esto último, Álvaro, quizás también puede servir como para que tú también desarrolles un mensaje final, si quieres, a todas las amigas, amigos que nos están escuchando, es porque tú trabajas en esto también. La depresión es como una señora de negro. Si llega, no la expulses. Más bien invítala como un comensal, como una comensal en la mesa y escucha lo que tiene que decir. Porque conozco a Claro. bastantes personas que están con depresión y me he dado cuenta que es un tema bien importante, ¿no? Bien profundo y que muchas veces uno lo prejuzga. Claro. Este es un tema que para mí es bien importante y bien delicado a la vez. Entonces, quizás lo que yo primero diría es, si usted tiene ideas de hacerse daño, ¿no? Si usted piensa que la vida ya no vale la pena y que quiere acabar con la vida, porque y la persona se plantea así, ¿no? Entonces busque ayuda de un profesional, ¿no? Eh, y sepa que en general muchas de las cosas que parece que no tienen solución, no son tan grandes como uno las está viviendo. Y otras cosas que tal vez no tienen solución, uno es capaz de vivir con ciertos dolores o con ciertas dificultades. Eso para comenzar, pero si está con ideas, digamos, suicidas, lo digo así directamente, busque ayuda, ¿no? Es importante, su vida es valiosa, usted puede aportar algo al mundo y busque ayuda. Ahora bien, eh, lo que dice esa frase eh, tiene que ver con que el hecho de que la depresión es el resultado de una forma de vida que nos resulta insatisfactoria, o de relaciones que nos resultan insatisfactorias, o de un trabajo, o de una forma de comportarme yo con los otros que me genera muchos problemas, en muchos casos, ¿no? El resultado de eso, o una incapacidad mía para lidiar con ciertos dolores y ciertos sufrimientos de la vida, ¿no? Eh, entonces, lo que está diciendo, mira, lo que la depresión es que te lleva a esa noche oscura, lo que te lleva en el viaje del héroe es al vientre de la ballena, ¿no? Eh, es, y es en ese momento, es en el punto más bajo, donde el héroe eh, vuelve y renace, ¿no? Como Jonas, que la ballena lo tira de nuevo al Mm. mar, ¿no? El parte del viaje de todo héroe o heroína, ¿no? El viaje del héroe en realidad se aplica al héroe, a la heroína. Yo lo digo así, Campbell lo dice así, pero se aplica a ambos. Eh, Parte del viaje del héroe, como dijimos, el viaje no es un viaje de placer. Requiere a veces pasar por una noche oscura, la noche más oscura. Y justamente cuando se llega ahí, tengo que abandonar ciertas cosas que me detienen. Y a partir de ahí puedo
salir y buscarme y encontrarme y reconstruirme a mí mismo. Entonces la depresión es muchas veces un llamado a la transformación, a seguir en el proceso de transformación. Justamente la depresión también puede ser vista como el llamado que lleva al héroe a Claro, emprender una aventura, ¿no? el Entonces, inicio. es el inicio. Entonces, yo diría que la depresión tiene mala fama porque tiene riesgos obvios, ¿no? Pero Claro, también es cierto que también en nuestra sociedad, por no querernos sentir mal, nos empastillamos, ¿no? Nos tomamos drogas y simplemente no pensamos en aquello y seguimos avanzando, pero luego no hemos resuelto nada, ¿no? Entonces la idea de es, acuerdo. si necesitamos fármacos, los tomamos, pero al mismo tiempo vamos trabajando en aquellas cosas que son lo que nos trajeron nos trajeron aquí o emprendemos el camino que desde aquí nos depara, ¿no? Correcto. Gracias, gracias por la respuesta. Bueno, y para cerrar, ya me aprovechaba harto de ti y con los tiempos. Lo último, tú eres este es un programa que se llama Conversando en Positivo. Eh, Piensa que Carl Jung está cerrando este programa, está entregando su último mensaje positivo a Conversando en Positivo. ¿Qué diría? ¿Qué diría? ¿Cuál es el mensaje positivo de Jung? ¿No? El mensaje positivo de Jung es que él era una persona, creo yo, que sencilla, que disfrutaba de la vida, ¿no? Que tenía muchas amistades, que tenía muchos discípulos, que se relacionaba con mucha gente, que no era arrogante en la relación con las otras personas, ¿no? Entonces, lo que yo diría es, eh, disfruten la vida en comunidad, ¿no? Eso es un buen mensaje, creo, ¿no? Disfruten la vida en comunidad, porque eso, al vivir en comunidad, implica varias cosas, ¿no? Implica relacionarse bien con otros, tolerar al otro, ayudar al otro y disfrutar juntos. Es un regalo, ¿no? Y a Sí, partir de esas interacciones se pueden generar muchas ideas y muchas cosas constructivas. perfecto. Muchísimas gracias, felicitaciones. Tremendo aporte que estás haciendo con el mensaje de este gran maestro que es Carl Jung. No, No sé si muchas quieres decir gracias. algo más y No, 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 nada más. Muchas gracias nuevamente, Edgardo, por la invitación. al contrario. Creo que lo que tú haces es también un tremendo aporte y tienes una gran audiencia, así que muchas gracias también por la oportunidad. Gracias a ti. Y bueno, a todas las amigas, amigos, hay mucha información acá de sabiduría con Carl Jung, con lo que Álvaro nos ha entregado, así que también les deseamos lo mejor a cada uno en su camino y en el viaje del héroe o de la heroína. Muchas gracias a Así todos, es. muchas gracias Álvaro. Chao, Saludos a chao a todos, todos. muchas gracias.